Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste primero, y tu juicio eterno que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús, y con su preciosa sangre que derramó ha limpiado nuestros pecados eternamente, para que no seamos juzgados jamás, sin ningún mérito. Tú nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti para alabar tu gran amor y tu gran gracia y aprender tu palabra. Y también, Señor, por hacernos estar dentro de esta santa multitud, te lo agradecemos. En esta hora sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que mira a cada uno de nosotros que estamos aquí, y también confiamos en que nos guías a través de tu poder y con tu amor. Entre nosotros te pedimos de que no haya nadie que caiga de tu gracia y que el resto de nuestra vida carnal, que nuestro corazón no sea arrebatado por las cosas vanas de este mundo, que no vivamos por las cosas carnales de este mundo, sino solo por tu propia voluntad, Señor, y que podamos vivir por tu voluntad, Señor, todo el resto de nuestra vida. Y te pedimos de que nos sostengas con tu poder y con el Espíritu Santo. Y en este nuevo año que tú nos has permitido y el resto de tiempo que queda muy poco, Señor, todo esto te lo confiamos en tus manos y con tu gloria tú nos guardas, nos guías. Y en este año nuevo, Señor, te pedimos de que hayan salvación de muchas almas y que todo esto se convierta en gloria para ti. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la comunión de hoy, los hermanos y hermanas que están dentro de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible. Los hermanos y hermanas que están siendo examinados o están débil de fe, Señor, te pedimos de que le des sus correspondientes gracia y que ninguno caiga y que los sostenga, Señor. A lo lejos, sobre todo en el extranjero, muchos hermanos y hermanas que están predicando tu evangelio y están guardando tu fe, y todas las iglesias, Señor, sabemos que estás obrando a través de ellas, y que puedan llevar a cabo esa santa misión y santa orden que tú nos encomendaste a nosotros. Señor, te pedimos de que nos sostengas con tu poder. La palabra de hoy, tu santa palabra, tu santa voluntad, ¿cuál es? Señor, te pedimos de que a través de la palabra de hoy nos hagas comprender y que solo vivamos sosteniéndonos a tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, Antiguo Testamento, Salmos 89, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Capítulo 89, versículo 47. Vamos a leer juntos. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre?
año ha pasado de repente, ¿no? Y ahora ha comenzado un nuevo año. Ahora estamos en la primera semana de este nuevo año, donde todas las iglesias de todo el país se reunieron para llevar a cabo el retiro de invierno, para agradecer la gracia de Dios durante el año que hemos vivido y también dar gracias nuevamente por este nuevo año y también para reflexionar sobre Dios en este año pasado. Hay muchas cosas por la que estar agradecidos realmente, pero también lamentamos haber hecho indignamente cosas ante Dios, ¿no? Entonces, si reflexionamos sobre el arrepentimiento, y hay que arrepentirse de lo que hemos hecho mal y de lo que no hemos obedecido. Dios nos ha dado un tiempo precioso para llevar a cabo la promesa que el Señor nos ha prometido, y entonces nos ha dado un plan. Hay que establecer un plan para este año nuevo, con el deseo de vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Si hay hermanos y hermanas que no pudieron asistir al retiro de invierno, en internet están subidas todas las palabras del retiro de invierno, por lo que es necesario que lo escuchen estas palabras. Sabemos que el tiempo que se nos ha permitido pasa muy rápido y nosotros sabemos perfectamente de que ya no queda mucho tiempo. Así que ahora, hoy, vamos a centrar las palabras que hemos leído y como título vamos a coger vida corta y esperanza eterna como título de la palabra de hoy, ¿vale? En la palabra que hemos leído, Salmos 89, versículo 47, si vemos, recuerda cuán breve es mi tiempo. Cuán breve es el tiempo que se nos ha permitido. ¿Qué piensan? ¿Piensan que es largo? Es muy corto. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Durante nuestra corta vida, vivimos con todo nuestro arduo trabajo, sufrimiento, tribulación, y esa vida, aún así, es corto y está vacía. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? La pregunta aquí dice, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? En la Biblia está escrita la respuesta. Los seres humanos que han sido creados según la imagen de Dios, ¿por qué tienen que vivir una vida tan corta? Y el vivir en la tierra no solo es corto, sino también es duro y doloroso. ¿Por qué Dios ha hecho así? Pero en la Biblia está realmente la verdadera respuesta, por lo que vamos a pensar sobre ello. Vamos a pasar al siguiente capítulo, Salmo capítulo 90, del versículo 1 al 3, voy a leer yo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes
y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos. Y vemos aquí, parecen un poco contradictorias, ¿no? Vida corta, vida vana. Es decir, aquí, en esta tierra, tú nos has sido refugio, ¿no? Dice, el refugio es donde vivimos. Entonces, la corta vida de esta tierra y la vana vida de esta vida realmente no es un fin, sino un proceso para llegar a Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, Dios, antes de formar todo, antes de haber creado todo, Él es eterno, es desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Dios no tiene principio ni fin. Por eso por eso David lo expresó como eterno, ¿no? Eterno es que no tiene punto de partida. ¿Desde cuándo ha estado Dios? Desde la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hacia adelante, siempre es Dios, que siempre va a estar. Y que es Dios se va a convertir en nuestra refugio. El Dios eterno que creó al hombre según a su imagen y semejanza, para traernos al reino de Dios y vivir para siempre con Dios. Pero en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Si vemos en Génesis 3, cuando Adán pecó, pues polvo eres y al polvo volverás. Declaró la muerte de la carne, ¿no? Y en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, dice que ha muerto, ¿no? Ha vuelto, se puede, bueno, en coreano se dice ha vuelto, ¿no? Pero, ¿qué significa vuelto? ¿Qué? ¿Has vuelto de dónde vienes? Has venido de Dios y vas a Dios. Convertíos, hijos de los hombres, ¿no? El hombre realmente es polvo, la carne es polvo, ¿no? Entonces la carne vuelve al polvo, ¿no? Cuando muere una persona. Pero el espíritu, y el espíritu, como lo ha dado Dios, vuelve a Dios, ¿no? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay que recordar a Dios y permite que Dios, hay que darse cuenta de cuál es nuestro propósito y estar listos para ir a Dios para siempre. Entonces, nosotros necesitamos saber que hemos venido a esta tierra y que regresaremos en un tiempo. Fueron unos cristianos de América que hicieron así como una creación, sobre una visión de la creación, de la ciencia, ¿no?
Es un lugar que científicamente probó la Biblia de muchas maneras diferentes y cuando vas, está delante de ahí, dice, ¿de dónde vienes? ¿Para qué vives? ¿Y a dónde vas? Hay que saber de dónde hemos venido, porque la gente no lo sabe. ¿Y para qué vives? Viviendo en la voluntad de Dios, dándose cuenta de la gracia que Dios dio, caminando en la voluntad de Dios, diciendo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y a dónde vas? Hay que ir al Dios eterno, pero lo importante es que si sabes eso, y tienes que saberlo. Entonces el hombre vive en un periodo de tiempo corto y Dios está en la eternidad. Necesitamos saber qué pretende Dios para el hombre. Él creó la vida tan corta y vacía, pero que no puede terminar así sin más. Por lo tanto, en Salmo 49:20, un hombre es honrado, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen, ¿no? El hombre que ha sido creado a imagen de Dios, ¿no? Es semejante a las bestias que perecen cuando no están en honra. Las bestias son diferentes a las personas. Todos los animales, las bestias, han sido creadas para el hombre, ya sea para reinar sobre ellos, para consumirlos, para comer. Realmente están para el hombre. Y el hombre vino al mundo no para morir, sino para tener la vida eterna. Así que en Salmos 93 vamos a buscar Salmos capítulo 93 versículo 2. Vamos a leer juntos. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Firme es tu trono. Firme es tu trono. Desde entonces el trono es el lugar donde gobierna el rey, ¿no? El rey no es porque no tenga nada que hacer y está en el trono, sino para gobernar a su pueblo, está en el trono. ¿Y el trono de Dios dónde está? Está en el cielo. Dios que ha creado el universo está gobernando sobre él, creó la historia humana y gobierna la historia humana. Firme es tu trono desde entonces. Firme, ¿por qué? Porque es firme realmente. La sabiduría y la voluntad de Dios deben mantenerse firmes. Tú eres eternamente. Tú eres eternamente. Desde lo eterno a lo eterno, es decir, eterno. La palabra eternidad es realmente irrelevante para muchos de los humanos, ¿no es así? No entienden porque ellos viven una vida corta, por eso es complicado entender con nuestra propia mente. Vamos a buscar ahora Salmo 102. Salmos 102, 102, versículo 11. 11 y 12, vamos a leer juntos. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Mis días, mi vida, son como sombra que se va. Sombra, ¿no? Sombra que se va, ¿no? Se refiere a que es cuando se pone el sol y cuando estás parado en una colina, la sombra de la persona se hace más y más y larga. Y después de un tiempo, cuando el sol se pone, la sombra desaparece. Es como una sombra que se desvanece, ¿no?
Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba, ¿no? En la Biblia está escrito que la vida es la hierba, ¿no? Toda carne es como hierba. Si vemos en 1 Pedro 1:24, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, que me he secado como la hierba, se refiere a que se seca y finalmente desaparece. Y las flores que florecieron allí, en medio de la hierba, se marchitan y se mueren después de un tiempo, ¿no? Y me he secado como la hierba. En esta vida, nuestra vida carnal, es como la hierba. Puede venir un poco de honra, honor, pero como si fuese una flor florecida bonita, pero la conclusión es que finalmente todo se marchita y se muere. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Permanecerás para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que es el evangelio que es el evangelio que se predicó. Seguimos en 1 Pedro 23 y 25 las palabras que acabo de recitar. Por lo que el hombre es como la hierba y cae como una flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, aquella persona que haya nacido de nuevo a través de la palabra del Señor, esa persona va a estar siempre con el Señor. La hierba se seca, las flores caen, pero las semillas que hay allí no mueren. La semilla que Dios nos ha dado no es una semilla incorruptible, perdón, sino incorruptible, es decir, que no se pudre, que no es perecedora, y esta semilla va a estar para siempre. Y tu memoria de generación en generación. ¿Qué es la memoria de Dios? Yo soy Jehová. El nombre de Jehová es el Creador, también se puede decir Salvador, el misericordioso. Tiene ese significado. El nombre de Dios, ¿no? El Dios que crea y reina para siempre, nunca cambia, nunca hay cambio. Esa gracia que se nos da a nosotros para darnos la salvación, su memoria de generación en generación. ¿Cuál es la obra de Dios? Es salvarnos, ¿no? Y todas estas palabras son muy significativas. Ahora, tenemos que pensar en lo corta que es nuestra vida. A medida que la gente vive cientos de años, miles de años, pero otras personas mueren repentinamente, pero yo no muero así. Esa persona ha muerto porque no tenía suerte. Pero el hombre muerto también habrá pensado así, ¿no? Pero puede pasarle a esa persona misma de repente. Por lo que vamos a volver otra vez de nuevo a Salmos 90. Salmos 90. Versículo 9. Voy a leer yo. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Viven dentro de la disciplina de Dios y en la ira de Dios. A causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento.
¿Por qué dice como un pensamiento? Es decir, rápido, en un momento, ¿no? Un instante. Muchas personas que vivan muchos años, parece que ha vivido mucho, pero realmente no. Si vemos en el versículo 3 delante, perdón, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, si vemos en 2 Pedro 3, que para Dios un día es como si fuesen 1000 años. Porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. A nosotros el año entero ha pasado como si fuese un día. Al igual que después de un año viene otro año nuevo, al igual que viene la noche después del día, pero para Dios es lo que hemos visto aquí, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó hoy como una de las vigilias de la noche. Es solo un punto de paso, ¿no? Es decir, realmente en conclusión es que es muy corto, ¿no? Y nuestros días se han acabado, ¿no? Se han terminado. El versículo 10. Vamos a leer juntos. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Esta palabra, cuando se escribió hace unos 3000 años, después del diluvio, la vida del hombre se acortó repentinamente, ¿no? Es decir, el promedio de esperanza de vida. Pero hoy en día la medicina se desarrolla, los alimentos saludables salen a la luz mucho, por lo que se dice que la vida útil de las personas se alarga un poquito más que antes. Pero cuando voy por todo el mundo, la esperanza de vida es entre 50 y 60. Hay sitios en el que ni siquiera llegan a esa edad, porque cada ambiente es tan pobre que muchas personas mueren temprano. Hay algunas personas que mueren cuando son jóvenes, cuando son pequeñas. Repentinamente, probablemente la esperanza de vida general sea de 70 años y 80 años si son robustos, ¿no? Se puede decir que aquellos que viven más tiempo son más saludables. Después de todo, la vida es demasiado corta. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Es decir, durante los 70 y 80 años que ha vivido, ¿qué es lo que piensa? ¿Hay algo para jactarse? Abuelo, usted que ha vivido mucho tiempo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Y dice, en la vida seguro que no hay nadie que ha trabajado como yo. Porque solo piensa, solo se acuerda el abuelo de las cosas que ha sufrido. Los pobres como pobres, los ricos como ricos. Pero finalmente, al fin y al cabo, es todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque solo es su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. La vida pasa rápidamente a través de la molestia y del trabajo. La ansiedad y la preocupación, como el sueño que hay en una noche, ¿no? Estas palabras se nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Versículo 12. Versículo 12, vamos a leer juntos también. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días.
Si vives durante 70 años y lo cuentas, no solo vas a contar el dinero. A menudo yo he calculado y lo sé bien. ¿Cuánto es 365 por 70? ¿Lo han intentado? Son 25.550 días. ¿Ha vivido mucho? Eso no es todo. Hay que contar el tiempo para dormir. Y también acostarse y cerrar los ojos aproximadamente es realmente un tercio del tiempo. También hay que quitar el tiempo en el que ha estado sentado en el baño, sufriendo y preocupado. Finalmente, son unos 10.775 días. Y hay muchas cosas que restar también en esos días. Y en esos días, ¿cuántos días realmente han vivido felices y agradables? Quizás no unos días. Porque realmente es fortaleza, porque su fortaleza es molestia y trabajo finalmente. Porque pronto pasan y volamos. Pero ¿qué sabiduría proviene de contarlo? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, esto significa que no solo se acaba aquí. La razón por la que ha creado Dios una vida corta y vana en esta tierra, para no tener la esperanza en esta tierra, para que hacer saber que no hay felicidad en esta tierra. ¿Qué felicidad puede tener el hombre en una tierra maldita por el pecado? Por lo tanto, hay que arrepentirse del pecado y regresar a Dios. Regresar a Dios, que no va a dar nada en vano, nos va a dar lo eterno. Si vemos en Lucas 15, el hijo pródigo que dejó a su padre y devoró toda la riqueza de su padre, se convirtió en un mendigo y estaba a punto de morir de hambre. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso es una persona convertida como una bestia. Es decir, el hombre se ha convertido como una bestia, ¿no? ¿Y se acabó? ¿Así, sin más? No, el hijo pródigo, digo, mi padre es rico, y los trabajadores en la casa de mi padre viven bien, pero aquí me voy a morir yo de hambre. No puedo morir así. Mi padre me perdonará. Me levantaré y regresaré con mi padre. Y tomó ese valor, luciendo esa cara tan miserable. Vestido de esa ropa mal oliente que estaba manchada de excrementos de cerdo, y regresó a su padre. Y cuando salió de allí, estaba eufórico con toda la propiedad de su padre, pero ahora estaba súper miserable, ¿no? Pero el padre, sin olvidar a su hijo, estuvo esperando. Regresa, querido hijo. ¿No somos todos nosotros los hijos pródigos que abandonamos a Dios y lo hemos devorado todo? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Como ya he perdonado todos tus pecados, no te preocupes. Bien, ven a mí, vuélvete a mí. Lo que sentimos cuando aprendemos la Biblia es que no importa cuán pecaminosos somos, porque no es por el pecado que el hombre es destruido. No es juzgado por ese pecado. No vas al cielo porque eres bueno. Nadie va al cielo por buenas obras. No importa cuán bueno o malo haya sido, no importa cuántos pecados haya tenido, el Hijo unigénito de Dios lo pagó para siempre. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La gracia de Dios es mayor que nuestros pecados. Por eso dice que vuélvete a mí. Cuando el hijo pródigo volvió con valentía a su padre,
porque su padre estaba mirando todos los días fuera para ver si llegaba su hijo. Y cuando llegó su hijo, fue el padre el que lo vio primero, fue corriendo, lo cogió y lo besó. Y el hijo dijo, he pecado contra ti y contra el cielo. No puedo permitirme de que me llames hijo tuyo. Como me estoy muriendo de hambre, por favor, hazme como un servidor tuyo. Y el padre le respondió, no, tú eres mi hijo. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque eres mi hijo. Mejor vestido y calzado en sus pies es para que no. Coged un ternero de los gordos, ¿no? Porque iba a hacer banquete, es decir, finalmente este ternero inocente murió para que el padre y su hijo se regocijen, ¿no? En cambio, en cambio morimos y nos dejamos comer y disfrutar, y cuando somos salvos y regocijados por la gracia de Dios, Dios también se complace, ¿no? Toda la familia estaba encantada con la presencia, ¿no? No hay nadie que vaya, no hay nadie que sea juzgado por tener muchos pecados, ¿eh? Porque es Dios el que dice que ya ha terminado la obra, perdonando todos los pecados del mundo. Solo dice, está diciendo que vuélvete, ¿no? Si vemos en Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es la intención de Dios maldecir la tierra y dar duro trabajo al hombre y sufrimiento. Golpear a su propio hijo que se ha equivocado con el palo hasta que salga sangre no es porque lo odia y tampoco para matarlo, sino porque lo ama. Pero la intención de Dios es perdonar nuestros pecados para siempre. Pero como rechaza el amor de Dios, finalmente es destruido. Muchas personas dicen, soy tan pecaminoso, tengo tanto pecado que Dios me odiará y Dios no me aceptará. Y el diablo sigue diciendo, sí, eres un gran pecador, Dios no te va a aceptar. Y hace que muchas personas no crean. Otras personas dicen, si trabajo duro y por Dios, finalmente voy a recibir el reino de Dios. Pero todo es mentira. Ahora tenemos que pensar en lo vacía que están nuestras vidas. Y van a quedarse allí. Veamos nuevamente Salmos 39, Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39. Cuatro y 5 vamos a leer juntos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El gran rey de Israel, David, que conquistó todas las naciones vecinas y formó un reino unificado. Pero David oró, hazme saber, Jehová, mi debilidad. Sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Las personas piensan que viven fuertemente como si no existiese Dios, pero Napoleón, por ejemplo, cuando continuó conquistando, dijo, no hay nada imposible para mí.
Pero en la guerra de Waterloo, regresando a su hogar en San Helena, dijo: yo he fallado. ¿Cuántos que me habían jurado lealtad y todos me han abandonado? Es decir, no pudo hacer nada. Y dijo otra palabra: Jesús de Nazaret, él ha ganado. Este Napoleón fue a la guerra y tenía un libro sobre Kurmá y dice que no durmió pocas horas, durmió. Es decir, dentro de la guerra también leía. Y el último libro que leyó era la Biblia. No sé si se dio cuenta de la gracia de Dios, pero allí dijo: Jesús de Nazaret, que murió en la cruz, él ha ganado. Y dijo esta palabra, ¿no? Pero este David: hazme saber, Jehová, mi fin. Es decir, él sabía. Las personas no saben cuándo va a llegar a su fin. Mientras viven su vida. Pero realmente, hasta los ricos, poderosos, que llegan su fin, si hubieran sabido, habrían tenido algo que preparar, ¿no? Y cuánto sea la medida de mis días, es decir, para la medida de mis días, es decir, hazme saber cuán corto es el día de mis vidas y hay que saberlo. Muchas personas no quieren pensar en eso a propósito. He aquí diste a mis días término corto. David, ¿no? Es como, su vida es como tan ancha como la palma de su mano delante de Dios, ¿no? Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completamente vanidad todo hombre que vive. Ahora he ganado mucho dinero y voy a vivir bien, pero si muere de repente, no sirve para nada. Ganó autoridad. ¿Y cuánto creen que va a durar esa autoridad? Es inútil todo. Y saber esto es sabiduría, al fin y al cabo, ¿no? Si vemos en Job 7:6, dijo Job: mi día es más temprano que el tambor del telar, así que lo gasto sin remedio. Usted han visto, ¿no? Que el tambor, el telar, ¿no? Cuando han notado que el telar se mueve de un lado a otro y no saben lo tan rápido el tambor del telar. Mi día es más temprano que el tambor del telar, así que lo gasto sin remedio. Y si vemos en Isaías 38:12, el Señor me sacará del molde. Estaba así. Entonces, levanta, toma un cuchillo, lo corta y lo enrolla, ¿no? El Señor me sacará del molde. ¿Qué tan apropiado es? Además, también en Job 9:25, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Parece ser que antiguamente esta lanzadora del tejedor, ¿han visto cómo va? Súper rápido, ¿no? Va a entregar la carta, luego la carta, luego otra carta. No. No hay necesidad ni saber saber lo que hay escrito en la carta. Por lo que Job dijo en esta expresión, ¿no? Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza.
Es decir, no sabe qué es la bendición, no sabe qué es bendición. Si vemos en Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como una niebla que aparece durante una vida y luego de repente se lo lleva el viento, ¿no? Es una vida de 2 segundos, el viento de la muerte, el rocío de la punta de la hierba, y cuando sopla el viento se cae, ¿no? Es como el rocío sobre la hierba. Si vemos en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mañana, no sé qué pasará después de un año, después de 10 años, todos los planes que ha hecho, realmente no sabe qué pasará mañana. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hagan planes inútiles en esta tierra. La última vez, sobre el plan del hombre y la voluntad de Dios, cuando la palabra, hay que saber cuál es la voluntad de Dios y hay que vivir de acuerdo con ella, con esa voluntad de Dios. Y si vives de acuerdo a la voluntad de Dios, vivirás con la bendición y la protección de Dios mientras vivas en esta tierra, y finalmente el Señor nos llevará a su reino eterno. Si vemos en San Lucas 12, 19, 20, un hombre rico obtuvo muchas riquezas y este hombre se sacrificó mucho durante muchos años y ganó mucho dinero. La gente rica no se vuelve rica así sin más, sino porque son ricos debido a su arduo trabajo, sabiduría, pero ha alcanzado el éxito, ¿no? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Es decir, necio se refiere tonto, ¿no? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Dios viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, haya sea conocimiento, riqueza, honor, autoridad, ¿todo eso es tuyo? ¿Eh? Y finalmente, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En este mundo, ¿cuál es la riqueza de Dios mientras se vive en este mundo? Jesucristo es nuestra riqueza. ¿No es la manera de ser salvos y vivir en la palabra para recibir las riquezas del Dios eterno? Solo una vida corta. Cuando está la sombra de la muerte acechando a cada persona, se está acercando a todos, acercando poco a poco. En los años que pasan tan rápido, mientras vivimos aquí en esta tierra, el tiempo que se nos ha permitido, se está acortando. Nosotros cuando llegamos al año nuevo, cambiamos el calendario, ¿no? El día en el que puede cambiar otra vez, otro nuevo calendario, va a finalizar pronto. Y pronto el tiempo se detendrá. Pero lo que es claro y cierto es que todas las personas morirán pronto. ¿No se mueren todo, tarde o temprano? La muerte viene a nosotros día tras día, hora tras hora, ¿no? No hay verdadera felicidad o esperanza en esta tierra. Una persona dijo, me estoy muriendo, I'm dying, me estoy muriendo. ¿Dónde se va ese tiempo? ¿A dónde? Hacia la muerte. Es decir, que mi vida se acorta tan rápido, ¿no? ¿No quiere decir esto? Parece que ahora estamos viendo todos los días, pero de hecho estamos muriendo todos los días hacia la muerte.
Todas las personas viven en medio del trabajo, el dolor, problemas, preocupación, sufrimiento. Están viviendo así, viviendo en la tierra que Dios ha maldecido, que fue maldecido por el pecado. Y están viviendo todo tipo de dificultades, trabajos, ansiedades, preocupaciones o guerras, cosas miserables. ¿Creen que aquí está la verdadera felicidad, paz y seguridad en este mundo? Todos, si vemos en las noticias, podría haber una guerra mundial ahora mismo. Anteriormente había alrededor de unas 70.000 armas nucleares fabricadas por las potencias mundiales de 8 naciones. Pero ahora quedan unos 20.000 armas nucleares. Pero todas las armas viejas se han destruido y ahora se están construyendo nuevas armas nucleares modernas, más aterradoras y más capaces de destruir más cosas, ¿no? Incluso en Rusia hay pequeñas armas nucleares. ¿Qué tan pequeño es? Es un arma que puede cargar una persona y puede llevarlo. No solo muere una persona, sino que puede matar a millones y millones de personas. Y en Estados Unidos se están desarrollando más armas nuevas y eso algún día va a explotar. Ahora en Irán, Irak e Irán, luego al Medio Oriente y a los Estados Unidos, Corea del Norte, toda Rusia, China. ¿Sabes que estamos viviendo en una tensión extrema donde la guerra puede venir en cualquier momento? Sin embargo, la gente ahora es crónica, ¿no? Dice, ¿seguro? De ninguna manera. Las armas nucleares fueron arrojadas sobre Hiroshima en Nagasaki, en Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, y alrededor de unas 700.000 personas murieron en Hiroshima y otras 400.000 personas murieron en Nagasaki, ¿no? Ahora al final donde sucede es que la vieja guerra ya es diferente. Los científicos dicen que después de una guerra nuclear el mundo morirá en solo 30 minutos. La Tierra puede arder más de 100 veces. Sabemos nosotros que este mundo puede ser destruido en cualquier momento, por lo que no dejen su esperanza allí. Porque no hay verdadera felicidad aquí en este mundo, no hay verdadera esperanza aquí en este mundo. Vamos a buscar de nuevo Salmos 37, Salmos capítulo 37, versículo 7. Vamos a leer juntos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio, ¿qué se refiere? Es que lo que vemos con nuestros ojos es decir, se refiere a que no hay que tener envidia a lo que hay en las cosas de este mundo. Y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, ¿no?
No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Las personas de este mundo, las personas que han rechazado a Dios, es decir, esta tierra que ha sido maldecida, lo han adornado todo muy bien. ¿Para qué? Para poder vivir durante mucho tiempo. Pero no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Es decir, no te quejes, ni te indignes, ni tengas envidia de esa persona. Yo que estoy viviendo por la voluntad de Dios, pero esas personas que viven por su propia voluntad, con el pecado, ¿por qué viven tan bien? ¿Eh? Pero si ustedes si no están en silencio pueden caer. Pueden caer en cualquier momento, pueden caer. Si no están en silencio, si no guardan silencio ante Jehová. Versículo 10 también vamos a leer juntos. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Los malvados de este mundo, las civilizaciones malvadas y prósperas creadas por todos los humanos en este mundo van a desaparecer. Después de un tiempo estará todo exterminado, ¿no? No habrá nada de nada. Nosotros no... Es decir, si nos quejemos, si nuestro corazón va a caer allí, si los malos tienen éxito y estás indignado, tú también tienes que ir con los malos y tener éxito, no tiene valor. Hay que dejarlo en mano de Dios, porque nosotros tenemos otra cosa que hacer. Si vemos en Job 25 que la alegría de los malos es breve. Parece que los malvados siempre ganan, pero su alegría es breve. Y el gozo del impío por un momento. El triunfo de los impíos no es más que la alegría de los piadosos y los que son falsos, ¿no? Porque se acabará después de un tiempo. Si te despiertas en un sueño durante la noche, ya sea rey o rico o lo que sea, después de que tú te despiertes, vida, trabajo. ¿Por qué Jesús abandonó la gloria celestial y vino a la tierra para recibir todo el sufrimiento que puede recibir una persona, lo más miserable? Dios Santo, que prestó el vientre de una mujer, nació Jesús en un pesebre apestoso, se crió como un hijo de un carpintero pobre, cuya vida de 33 años es la más pobre. Vivió como el más pobre y difícil. Y lo último, fue sentenciado a muerte y murió en la cruz en lo más miserable. ¿Por qué? Por esos pecadores inmundos, para llevarse a esos pecadores que estaban bajo la autoridad del mal, para llevarlos al reino de Dios. Por eso Jesús sufrió por nosotros. Vamos a buscar Job 21, que está delante de Salmos. Job 21. Job 21, versículo 7. Versículo 7. Vamos a leer juntos. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Es decir, ¿no? Me gustaría que los malvados muriesen rápido, pero hay malvados que viven durante mucho tiempo. Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Este Job
Trató de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero vino este dolor indescriptible a él y está diciendo, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Y le preguntó a Dios. En el versículo 9, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. ¿Mm? ¿Eh? En el versículo 10, sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. El versículo 13 vamos a leer juntos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Tienen envidia? Un cerdo que ha sido criado para el día de la fiesta, para hacerlo, que lo engorda. ¿Para qué? Para comérselo en la fiesta, el día de fiesta, ¿no? Lo siento por decir, pero las personas que son ricas en este mundo y se divierten en este mundo son como cerdos preparados. Es decir, el día para morir no está muy lejos. Y en paz descienden al Seol. Nosotros no tenemos que envidiar nada. Dios lo deja solo, tal cual. Si se termina el tiempo este tiempo para arrepentirse y volver a Dios y se acaba, simplemente van a caer al infierno, ¿no? Seamos en Isaías 51:6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Es decir, 24 horas, ¿no? Durante un día, ¿no? Tiene 24 horas. Hay una especie de bicho, ¿no? Que solo puede vivir durante un día. Entonces se aparea, da luz, hace todo durante 24 horas y muere. Si se rocía con eliminador de mosquitos, se muere, ¿no? Pero y la tierra se envejecerá, ¿no? Vamos a buscar otro lugar. En Sofonías. Sofonías. ¿Dónde está Sofonías? Después de Habacuc. Sofonías. Antiguo Testamento. Sofonías. Capítulo 1. Versículos 2 y 3 voy a leer yo. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es algo muy aterrador, ¿verdad? Dios explica que Dios juzgará y destruirá este mundo en el que estamos viviendo. Y lo dice así. Dice Jehová, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. En la época de Noé fue arrasado el mundo con agua, ¿no? Pero en los últimos días, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿no? Es decir, que va a exterminar, va a destruir todo, los hombres y las bestias, las aves del cielo y las peces del mar, y cortará a los impíos. En el diluvio, los peces no murieron, ¿no? Pero en este final van a morir hasta las aves del cielo y todos los peces del mar también. Aquellos que están en contra de Dios, todos los impíos que están en contra de Dios, serán destruidos. Es decir, va a destruir todo, ¿no? Mas, es decir, dice Jehová, ¿no? Es decir, no queda poco para este día, ¿no? Si vemos en 2 Pedro 3, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, ¿no? Los cielos pasarán con gran estruendo. Esta tierra no ha sido creada para que las personas viven eternamente. Por eso el último juicio de Dios está delante de nuestros propios ojos. Cuando el Evangelio se haya predicado en todo el mundo, llegará el fin. Y nuestra Biblia ha sido traducida a más de 3300 dialectos, ¿no? Si vemos en San Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí en ese momento seguramente los discípulos de Jesús no lo creían, pero ahora, 2000 años después de que Jesús dijo, este Evangelio ha llegado a todas las naciones, como el Señor dijo, hasta todos los confines de la tierra. Nosotros que estamos en el extremo oriental, ha llegado hasta nosotros. Y que llega el fin, se refiere a que la oportunidad que se le ha otorgado a todas las personas para recibir la salvación. Y cuando ya se haya preparado el pueblo para ir al cielo, ya no hay más manera para dejar esta tierra en sí, seguir así, ¿no? El final llega cuando el periodo de gracia, cuando se predica el Evangelio, ¿no? Y el tiempo que Dios espera para que muchos digamos que Dios jugará el mundo al final. Eso se ha hecho en nuestro tiempo. Romanos 2. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hasta las personas que rechazan a Dios, Dios aún así espera con paciencia, con benignidad y con la longanimidad, pero las personas lo ignoran. Entonces así es por eso por lo que viene la ira de Dios. Hablando estrictamente, no es porque tenga muchos pecados, porque cualquier persona, aunque sea muy, muy pecador, puede recibir la salvación. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si dice, cree, no creo, pero cree, que no voy a creer. ¿Por qué? Si yo digo que no creo, no voy a creer. Qué terco, ¿no? ¿Sí? El arrepentimiento es cuando una persona se da cuenta de que eres un pecador miserable y regresa a Dios, entonces recibe la salvación. Luego obedeces. Arrepiéntete y date la vuelta. Pero Dios juzga a los que no se arrepienten hasta el final, ¿no? Y otra cosa es que esta muerte va a llegar a todos y las personas no terminan con una simple muerte,
Si vemos en Job 19:26, mi piel después de esta descomposición, veré a Dios fuera de la carne. El problema el problema realmente es que hay que encontrarse con Dios e ir ante Dios. Si vemos en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para que los hombres, esto lo saben todos, ¿no? Hebreos 9:27, vamos a recitarlo juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una persona que nace una vez y muere una vez, no solo acaba con la muerte, sino que después de ello está el juicio de Dios. Una persona que no ha recibido la salvación tiene juicio de Dios. Entonces, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que no termina con la muerte, es así. Al final de esta corta vida, hay una vida eterna. Hay una vida eterna. Entonces, esta corta vida esta corta vida es para preparar, para entrar a la vida eterna. Nosotros que hayamos nacido en la carne, es listos para vivir durante decenas de años en este mundo, 10 meses 10 meses dentro del vientre de nuestra madre para llegar a este mundo y hoy para un mañana mejor, listo para la eternidad, ¿no? Si vemos en Lucas 16:22, aconteció que había un rico y un mendigo, Lázaro, pero murió el mendigo, no sé si por hambre, pero fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y luego murió también el rico. Y fue sepultado, ¿no? Ahora han hecho en un gran sepulcro, pero este rico estaba dentro del fuego, ¿no? Creo que era también descendiente de Abraham, pero se fue al infierno. Es decir, si no eres salvo, las personas que llaman a Dios Padre también van al infierno. Nunca sabía que había un mundo eterno frente a la muerte. La bestia termina con una vez que muera, pero porque vuelve a la tierra, pero el hombre no termina con la muerte porque tiene un alma. Y entonces el problema es, cuando Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata y se ahorcó, ¿se acabó? No. ¿Qué dijo Jesús? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido Judas, no hubiera ido al infierno. ¿Es solo Judas? Si no eres salvo, han nacido este mundo para sufrir en este mundo, o han nacido para vivir sus vidas locamente. Si hubieran nacido como animal, hubiera muerto y ya está, no tendría juicio. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar este solemne problema. Entonces, todos tienen dos mundos. Uno es una vida corta en la tierra y luego es una vida eterna. La vida eterna, que está después de la muerte. La Biblia habla con gran detalle sobre el cielo eterno y el infierno eterno. Seguimos en San Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. A todos sus hijos, Dios, este mundo este reino, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las personas que no han recibido la salvación finalmente van a ser malditos. El que haya disfrutado de todas las riquezas del mundo y la gloria del mundo, pero después de un tiempo va a entrar en el fuego infierno.
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no había sido creado para las personas, sino para los ángeles caídos y el diablo. Pero solo hay un lugar para que los salvos no salvos vayan, y es este infierno, ¿no? Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 5. Segundo Corintios, capítulo 5. Versículo 1, vamos a leer juntos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que es la carne, esta carne es una casa, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo, es decir. También hay que tener ventanas, ¿no? En una casa. También tiene aquí, las orejas serían como el teléfono, la boca sería como el comedor. Realmente el cuerpo es como si fuese una casa, ¿no? Las cejas son como los aleros para que no caigan las gotas de sudor. El presidente Lincoln cuando se hizo mayor y agarró su bastón, entonces le dice a alguien, señor, ¿está cómodo? Y Lincoln respondió, bueno, no sé si es cómodo o no, pero esta casa se derrumbará y está apoyada por un pilar. Si vemos en Eclesiastes 12:3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta casa que no es carnal, que no es eterna, pero nosotros tenemos preparado una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que ha sido preparada por Dios, ¿no? Nosotros tenemos un hogar eterno, una casa eterna. Y nosotros tenemos la esperanza para entrar en esa casa. Si vemos en Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este mundo no es donde vamos a vivir para siempre. Si vemos en Hebreos 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, y esa nación santa para nosotros. Si vemos en San Juan 14:1, si vemos el versículo 1, cuando Jesús está que dice que va a dejar el mundo, que va a volver a su Padre, los discípulos se turbaron su corazón, ¿no? Y entonces le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habiendo preparado un lugar eterno, el Señor ha prometido llevarnos allí. Esa es la esperanza que se nos ha dado. Por eso, si vemos en Romanos 8:24, 24-25, porque en esperanza fuimos salvos. Somos salvos por la esperanza eterna. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, no puede ser nuestra verdadera esperanza lo que se ve, porque la esperanza visible no puede ser una verdadera esperanza, ¿no? Una esperanza es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Es la realidad de las cosas que se esperan y la evidencia de todas las cosas que no se ven, ¿no? Y esas moradas están prometidas. Sabemos en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. ¿Para qué? Para dándole el amor de Dios, para dar la vida de Dios, convirtiéndolo en su hijo y llevándolo al reino de Dios con el propósito de vivir con Dios para siempre y en gloria. Si un hombre peca, que es un hombre que ha sido creado según la imagen de Dios, aún así, Dios no lo ha abandonado. Nosotros, que estábamos muertos en medio del pecado y íbamos a ser juzgados para ir al infierno eternamente, en este fuego ardiente de azufre, Dios, para salvarnos, dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz. ¿Para qué? Para no darnos por cosas que se van a pudrir en esta tierra y van a desaparecer, sino para darnos la herencia eterna y gloriosa de Dios. Es la herencia de Dios. Por eso si vemos en 1 Pedro 1, 3 y 4, nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, ¿no? Una eterna esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este mundo está podrido, está contaminado y está descomponiéndose, porque todo se va a quemar en un tiempo, pero Él nos ha dado una herencia eterna. Dios lo ha preparado para ti en el cielo. Ha preparado un reino eterno para nosotros. Ha prometido una compañía gloriosa. Si nosotros, sin esa esperanza, nosotros seríamos los más miserables, realmente. Es por eso que en 1 Corintios 15, si en vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nosotros, los cristianos, somos más lamentables que ellos. ¿Por qué? Cuando se escribió este Nuevo Testamento, estaba en medio de la persecución, la tribulación, martirio de los cristianos en cualquier momento. Pero entre todas las personas es más miserable, pero nosotros no lo somos. Jesús renunció en la gloria del reino de Dios y vino a este mundo para morir en la cruz. ¿Por qué? Porque después de su resurrección, para llevar a cabo esa promesa que había prometido Dios, para llevarnos a su eterno reino, hizo eso, Jesús. Por eso, en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha dado plácido daros el reino. Ustedes saben perfectamente que el número de personas salvas es muy poco, así que estamos solos y a veces tenemos miedo, pero no tenga miedo, porque tu Padre se complace en darte el reino de Dios. ¿Esto no es nuestro gran consuelo y nuestra esperanza? Hasta que entremos en ese lugar, debemos mirar a Dios e ir con Él, esperar con paciencia. Vemos en Salmos 23:6, y en la casa, dijo David, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Moraré por largos días en casa de Jehová. David deseó fervientemente y ansiosamente ese día para morar en la casa de Dios para siempre. Si vemos en Apocalipsis 21:1, vio un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Al apóstol Juan le enseñó Dios el primer cielo y la primera tierra. Y todo el mar que estamos viendo va a desaparecer. Y allí Dios morará con ellos. Es decir, se refiere a que nosotros vamos a estar viendo el rostro de Dios y vivimos, enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sin enfermedades, sin muertes, sin asesinos, sin dolor. Porque todo eso ya ha pasado con el primer cielo y la primera tierra. Sin la esperanza de ese lugar, de este reino, qué tan miserables seríamos, ¿no? Pero nosotros tenemos esa verdadera esperanza. Y es por eso que no deben dejarse engañar en esta tierra. Vamos a buscar un momento Tito 1. Tito, después de 2 de Timoteo, Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer juntos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza eterna, la gloriosa esperanza, ese deseo de ir al reino de Dios y vivir con Dios para siempre. Dios, que no miente. ¿Dios le ha mentido al hombre alguna vez? Dios no miente. Y que nunca ha mentido, ha prometido todo esto para nosotros desde antes del principio de los siglos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Seguimos en 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, para llevarnos al reino eterno. En Colosenses capítulo 4, versículo 11, podemos ver los nombres de algunos cristianos y después que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Qué tan genial es eso, ¿no? Nosotros vivimos en la tierra y tenemos una esperanza en el reino de Dios y avanzamos diariamente hacia Él. Y está cerca. Mientras vivimos aquí en esta tierra y trabajamos para el reino de Dios, los que viven en el tiempo y trabajamos para la eternidad, los que vivimos en este mundo físico y trabajamos por las cosas espirituales, los cristianos somos tales personas. Ahora nosotros sabemos que el día del Señor está muy cerca. Seguimos en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque el día del que el Señor va a venir está demasiado cerca. Y esta es la palabra más apropiada para nosotros, ¿no? Seguimos en San Mateo 24:32 y luego abajo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y todas las señales que están escritas en San Mateo 24, todos han surgido, todos han realizado en nuestro siglo. Hoy, ahora mismo, el Señor puede venir ahora mismo. No hay nada que esté mal bíblicamente porque fue hecho en nuestro tiempo. Y nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Antes de que pase una generación, en el momento en el que la gente viva el momento de las señales, ahora mismo es nuestro tiempo.
El día de la venida del Señor está muy cerca. Si vemos en Hebreos 10:37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es pequeño, es corto, por lo que vamos a memorizarlo, ¿vale? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tienen que pensar siempre esta palabra. Ahora el Señor vendrá en un momento. Él ha prometido. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso, si vemos en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Es decir, ha recibido la salvación, pero está durmiendo en el mundo. Y levántate de los muertos. Una persona que está durmiendo es como si fuese una persona que no ha recibido la salvación y está viviendo en un sueño por las cosas vanas de este mundo, y te alumbrará Cristo. Tiene que alumbrar a Cristo. El día del Señor de la vida está tan cerca, pero todavía duerme en el mundo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira pues con diligencia cómo andéis, cuál es la voluntad del Señor. Hay que saber discernir. Nosotros todos los días necesitamos discernir cuál es la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque el tiempo se está pasando rápido. El tiempo nunca vuelve. No habrá más tiempo para vivir por el Señor que nos salvó. No habrá más tiempo para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y la oportunidad de predicar el Evangelio a todos aquellos que no han recibido la salvación va a terminar repentinamente. Así que ahora nosotros necesitamos estar más alerta. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más final de los tiempos, ¿no? Cerca del fin de todas las cosas. Por lo que mañana comenzará nuestro primer seminario bíblico de este año nuevo, por lo que vamos a esforzarnos y cooperar todos juntos y compartir este evangelio. Ahora, como hemos comenzado este año nuevo, el Señor puede venir nuevamente este año para que pueda encontrarse con el Señor sin que avergoncemos al Señor. Tenemos que aprovechar. Tenemos que hacer también buen diezmo. Y también por el diezmo, por la misión mundial. De repente una persona tiene dinero y dice, oye, ¿en dónde me lo gasto? No tiene que pensar dónde gastárselo, sino directamente ya sabe dónde tiene que invertirlo, en la misión mundial. ¿Por qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, este año, comenzando este año, tenemos que renovarnos. Tenemos que servir al Señor más que antes y vivir por la voluntad y la gloria de Dios por el resto de nuestras vidas. Y tenemos que seguir haciendo esto hasta antes de que venga el Señor. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros estamos viviendo en este final. Señor, tú nos salvaste, por lo que te lo agradecemos. Nosotros, Dios, que tú nos has dado a nosotros la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Por lo que ahora, Señor, te pedimos de que nuestro corazón no se desvíe por las cosas vanas, sino que solo se fije en ti, Señor, que vas a volver de nuevo, y que podamos vivir sin avergonzarte, Señor, sino que solo podamos vivir en medio de tu gloria y tu esperanza. Todos los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que sean todos bendecidos. Y para predicar el Evangelio, Señor, te pedimos de que no nos falte nada. Desde mañana que tenemos este seminario de Año Nuevo de la Biblia, Señor, te pedimos de que estés con nosotros y que puedan recibir la salvación muchas personas para que toda esta obra se lleve a cabo, Señor, y para que todo esto sea para tu gloria, Señor.
Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.